Bueno, esta es la versión 0.1 de la charla Kinect de Motion. Esto es por si alguien la vio los slides ya no fuera la misma película. O sea, esto es como la versión del director que traen los DVD. Los DVD. Bueno, antes de comenzar, yo soy miembro del grupo de Madrid DevOps. Ahí se habla mucho de estos temas y de temas también de desarrollo, por si les interesa asistir alguna vez o apuntarse. Curiosamente, alguien dio hace poco una charla también sobre contenedores, un poco profunda, pero bueno, idea. Bueno, hay que empezar con el protocolo, que es que tengo que presentarme. Trabajo como sysadmin, todas esas cosas de desarrollo me suenan, pero para mí es ruido blanco. Hay gente que ahora llama a lo que yo hago DevOps, pero no les voy a dar una charla de que eso está mal. Participo en muchos meetups, más de los que debería. Más información la tenéis en ese enlace y bueno, la charla está inspirada en un tráiler molón de una película famosa. Así que ya sabes quién soy, ya me pueden poner cara al troll mágico. Ahora vamos a hablar de lo que voy a hablar. Primero, aquí no hay demos, lo siento. Sé que estaban emocionados por eso. Primero hablaré un poco de lo que yo llamaría teoría, que es lo importante, al final. Después hablaré de algunas herramientas que he usado. Después, una parte entretenida es que contaré cosas con las que me he entretenido, en las que he tenido que utilizar esas herramientas. El típico repaso, lo que sería lo que al final deberían llevarse para la casa. Y bueno, referencias, créditos, preguntas, porque si no nos demandan. Bueno, empecemos con la teoría. ¿Por qué pensé yo en que había que dar esta charla? Usualmente lo que he notado y pasa cuando uno trabaja en sistemas es que usualmente uno es como un bombero. Y como sabrás, los bomberos en parte de su trabajo es practicar siempre cómo apagar incendios, cosas de la vida. Así que la idea es estar preparado para cuando estas situaciones ocurran. Que, aunque uno no lo quiera, van a ocurrir a veces. Y según cómo estemos preparados, va a ser agradable o no. ¿Cuáles son los pasos típicos que uno debería hacer en una crisis, como problemas con un avión o cosas por el estilo? No estoy hablando del avión que piensan ustedes, estoy hablando de cosas anteriores. Lo primero es que hay que mantener la calma. Usualmente si uno está alterado, las cosas no salen tan bien como deberían. Es casi como si estuvieras borracho, pero sin haberlo disfrutado antes. También por psicología, el problema de cuando hay una crisis es que existen dos mecanismos evolutivos que son o que huyes del problema. El problema es que en el trabajo usualmente eso no se ve bien, que salgas corriendo, aunque provoca. O también la otra es que te quedas inmóvil, lo cual eso tampoco le gusta usualmente a los jefes. También lo que hay que evitar cuando se están en estas situaciones de caos es sacar la ametralladora como si estuvieras en la primera de Predator y disparar a la selva sin ver a qué le das. Lo cual es, porque a veces en hacer más cosas lo que haces es empeorar la situación en vez de arreglarla. O sea, la idea es más o menos que pasen del tío malo que le ha disparado con una calibre 50, me imagino, y no le da a Tom Cruise. En cambio, Tom Cruise con tranquilidad pone al avión en la mira y se lo carga. O sea, la idea. Lo que yo le llamo el arma secreta, no es un arma secreta, el cómo, pero es como usualmente se actúa con racionalidad. Cuando se actúa así, es el método científico. Sé que usualmente uno no es un científico y esto no es exactamente un experimento para ver qué tipo de medicina funciona mejor. Pero más o menos sirve así el problema. Mientras se practica, esto se puede hacer cada vez más rápido.
El primero es la descripción del problema, que es saber qué diablos está pasando. Después de eso, usualmente uno formula hipótesis, que asume uno que puede estar ocasionando esto. De ahí dice lo que debería pasar si tú alteraras alguna de esas precondiciones. Después de eso, lo que haces es una prueba, que puede ser experimental o observacional. Experimental es hacer un experimento y observacional es ver si el sistema sigue lo que tú planteaste en tu hipótesis, y de eso hacer un análisis. Y esto es un while true casi, o bueno, hasta que consigas dar con el problema. Una de las técnicas que yo utilizo para pensar en hipótesis es que usualmente me imagino voy a decir lo feo para generar polémica, como siempre, las porquerías que habrá hecho el que habrá implementado el sistema. O a veces pienso qué tontería hubiera hecho yo si hubiera tenido que hacer esto. O tenía que consultar una página web que me muestra un carrito de compra. Pues te imaginas, debe haber un balanceador, quizás hay un servidor web que llama una aplicación web que al final hace un select de una base de datos. Entonces, más o menos ahí te sacas una hipótesis de, vale, más o menos así debe estar el sistema. Y de ahí vas adelante. Otro de los obstáculos que los amigos físicos descubrieron hace tiempo en la física cuántica es que cuando uno observa algo, lo estás alterando. Eso es lo que le llaman el principio de Heisenberg o Heisenbugs. La gente lo confunde con, ¿cómo es que se llama? Con Schrödinger, pero no es lo mismo. Detalle. Y ahora vamos a hablar de las herramientas, ya que esta parte está más o menos clara. Bueno, la primera arma que uno tiene para resolver un problema, que lo dicen hasta en Star Wars, es usar the Force. Obviamente es la opción final a veces. A veces ver código fuente puede ser algo horrible, me ha pasado. Tanto es así que a veces prefieres poner la TV y ver tertulias o ver series feas o películas horribles. Todo depende de los gustos. Y usualmente lo que se puede hacer en cosas como lenguajes dinámicos, que yo lo uso a veces, es lo que he bautizado la técnica del print, que es meter muchos prints para ver el flujo del programa, especialmente cuando son complicados. En lo personal, cuando yo uso el print, se puede notar mi nivel de frustración como va creciendo, porque el print puede ir de cosas como zona A, zona B, a palabras que no puedo decir ahora. Si antes de caer en el código fuente, lo ideal sería que hubieras revisado los logs. Claro, lo importante es que estén. Hay muchos sistemas que por la agilidad, la velocidad, el time to market, o como lo queremos llamar, no tienen eso activado. Ni siquiera alguien lo pensó. Porque, eso no necesita logs. Depende del equipo de desarrollo, sí. Así que si alguno de vosotros sois desarrolladores y no ponen logs, espero que las noches les aparezca algún tipo de demonio y no los deje dormir. Y también los stack trace, que se asumen que son un log. Y a que yo sepa, nadie disfruta leyendo stack traces. Si alguno le disfruta, lo felicito. Son mis ídolos. Bueno, pero usualmente eso pasa cuando son problemas de aplicación. Usualmente el típico problema que te viene es con que la máquina está lenta. Que es algo tan ambiguo. Usualmente en eso hay varias herramientas para ver cómo está el sistema. Hay varias como el htop, que es como un top, como digo, bonito. El atop, que es como el htop, pero tiene una funcionalidad muy guay, que es que puedes ver la ejecución, contabiliza la ejecución de procesos que duran muy poco tiempo. El problema de top es que se hacen mediciones en intervalos, y si algo pasa entre esos intervalos tú no lo ves. Y en cambio con htop sí.
VMstat te sirve más o menos para ver el estado general del sistema, porque te muestra procesos en ejecución, esperando por I/O, el uso de la memoria, de la paginación, escritura y lectura a disco, y el porcentaje de uso de CPU en user, system, en I/O, en interrupciones, etc. También está un programa que se llama IOTop, que es como top pero para el I/O, el I/O. Y también hay una cosa que se llama SAR, que es un comando, un demonio que dejas escuchando y él te captura un montón de estadísticas. De red, de disco, de CPU, de memoria, etc. El mogollón. Tanto es así que lo he usado a veces hace poco tiempo y les puedo garantizar que he tenido tanta información que he tenido que casi que aprender R para procesarlo. Otra herramienta útil que a veces me sorprende que sea una gran desconocida es LSOF, que son las siglas de List Open Files, y eso seguramente preguntarán que para qué sirve. En Unix casi todo es un feature o se maneja con esa abstracción. Entonces con LSOF puedes ver de un proceso cosas como las conexiones que tiene o ficheros que está manipulando o que tiene abiertos, etc. Obviamente también se puede usar Netstat o SS, que es como la versión nueva. Aquí tenéis ejemplos de lo que se puede hacer con LSOF, que puedes decirle quiero ver qué ficheros tiene abierto un proceso. El N es para que no intente resolver las direcciones IP y los puertos, porque si no, efecto observador, estás creando tráfico de red además. Puedes hacer LSOF sobre un fichero para ver qué procesos tienen abiertos ese fichero. Puedes hacerlo sobre directorios y bueno, también enfocado a red. Otra herramienta súper útil que mola, que me ha servido desde la universidad, es el TCP-Dump. El TCP-Dump es la herramienta mágica para saber lo que pasa en la red y bueno, también para aprender de red, si crees. Tienen una versión, TCP-Dump es muy básico, hace capturas y usualmente lo que yo hago es que esas capturas después me las paso a mi máquina, que tengo Wireshark, que es una aplicación que es por interfaz gráfica y ves mejor todo. Wireshark, como tiene unos filtros muy buenos para ciertas cosas, tienen una aplicación que no necesita interfaz gráfica que se llama T-Shark, por si uno quiere hacer capturas con filtros que con TCP-Dump serían muy difíciles, para no decir casi imposibles de hacer. Además, yo lo considero estas herramientas el antídoto contra la gente que no documenta sus APIs, que también pasa que el sistema usa un API y nadie sabe qué se envía. Entonces, Wireshark for the win. Obviamente, si alguien tuvo que lidiar con el Chief Security Officer, el sistema no estará enviando tráfico en claro, así que seguramente está usando SSL. Y obviamente Wireshark no puede ver el tráfico, ver dentro del tráfico SSL. Y menos, bueno, hay una forma que sí se puede, que si el sistema que está usando SSL, si tenéis las claves privadas, podéis descifrar el tráfico, pero solo si el protocolo cuando se negoció no se utilizó Diffie-Hellman efímero y otros sistemas de intercambio de llaves que cumplen con lo que se llama el Perfect Forward Secrecy. Otra opción que he usado a veces es que pones un proxy y haces un man in the middle. El proxy simplemente descifra y ves la información, la vuelves a cifrar y la envías al destino. También puedes hacer un downgrade del SSL si sabes hacer eso. En teoría es fácil, no sé. Y bueno, aquí meto más opciones del TCP-Dump. Todo más que todo es para la gente que no ve los vídeos y ve los slides. TCP-Dump, dices lo típico, no quieres que sea en modo promiscuo, dices en qué interfaz quieres capturar,
El guión S es para decir el tamaño de los paquetes que capturas. A veces solamente te conviene ver hasta la cabecera TCP, entonces no necesitas capturar todo un paquete entero, sino los primeros 80 bytes o más, no recuerdo ahora, en donde vas a guardar el fichero y los filtros. Después en otra máquina, obviamente, abres el fichero con Wireshark y lo analizas. Además, haciéndome publicidad a mí mismo, tengo en SlideShare una presentación corta sobre cositas que se pueden hacer con Wireshark. Otra herramienta útil que me sorprende que hay gente que escribe blogs sobre esto como si fuera la gran cosa, es S-Trace. S-Trace es en realidad una llamada al sistema que es un comando que sirve para tracear llamadas al sistema. Lo que hace es que le dice al sistema operativo que cada vez que el proceso haga una llamada al sistema, lo bloquea, toma los datos, los escribe en un sitio y devuelve el control y la llamada al sistema continúa. Obviamente, por eso que ya dije, les sonará que S-Trace puede ser un poco pesado, y lo es. Y también tiene un hermano que es L-Trace, que hace lo mismo que S-Trace, pero a nivel de funciones de C, de elipse. S-Trace también tiene una opción que permite hacer tracing sobre procesos hijos, o sea, haces ese trace sobre el proceso padre y le dices, quiero que también le hagas trace a los procesos hijos. Cuando hacéis eso y guardas en un fichero, él crea ficheros con el PID de cada proceso a que hizo ese trace. Con ese trace se pueden ver cosas cool como cuánto tiempo tardan las llamadas al sistema y bueno, lo que comenté antes, los procesos bajo ese trace van más lentos. Bueno, aquí pongo ejemplos de cómo puedes llamar al comando S-Trace. Puedes leer el manual. Usualmente aquí la parte importante es lo del PID, aunque también las expresiones. Por ejemplo, quizás os interese hacer tracing solo de las llamadas al sistema que manipulan ficheros. Entonces eso se puede hacer. Porque si le hacen S-Trace a un proceso en general, van a ver que hace muchas cosas el sistema operativo por detrás. De S-Trace, hace un año surgió hace poco una herramienta que ha sido lo máximo, que se llama SysDict, que es como lo que hace S-Trace pero mejor. Es comparable a lo que sería TCP/DAMP, porque puedes aplicar filtros y los guardas en un fichero, además de que puedes ejecutar scripts sobre las capturas que has hecho. No es tan pesado como S-Trace porque esto funciona, compila un módulo en el kernel y lo carga. Es el único detalle que tiene. S-Trace no necesita esto. Una de las pegas que tiene es que no puedes, por ejemplo, tener más de un SysDict en ejecución al mismo tiempo, porque el kernel dirá a quién le doy esto. Otra cosa importante es que necesitas privilegios de root. S-Trace necesita simplemente privilegios como el dueño del proceso. Hace la última versión, tiene una cosa guay que también que es que ya sabe lo que son contenedores y puedes hacer filtrado por contenedores y ver la salida también asociada a contenedores. Y como pongo ahí, me ha enamorado porque por una capacidad que se llaman los filtros y los chisels, pero esto solo funciona en Linux. El S-Trace funciona en cualquier sitio que tenga un Unix, como los hipsters que usan eso de macOS. Aquí tenéis un ejemplo de SysDict que, como veréis, se parece mucho a TCP/DAMP, con el W, que es donde vas a guardar la captura, los filtros. Después, como lees un fichero de captura, es con la opción R. Y bueno, los chisel, que son programas pequeños que tienen funciones como ver bottlenecks, cuáles son el proceso que más ha hecho IO mientras hiciste la captura, filtrar por errores, también por, ya les digo, también tiene ahora algo que se llama como un histograma del desempeño de la máquina. De esto ahora quizás haga un demo rapidito.
Bueno, lo podemos hacer rápido si queréis, para que lo vean, que esta es la que creo que es la más desconocida de todas. Por ejemplo, obviamente, si lo hago solo así, van a ver que me muestra un montón de chorradas horribles del mismo SysDict y todo lo que está haciendo. Les muestro los chisels, que es esto de aquí. Ahora vemos el del espectrogram, ven que tienen procesos por uso de CPU, contenedores, ver qué se está escribiendo en los descriptores de ficheros, la cantidad de bytes que se han movido, capturar el estándar error, el estándar in o el estándar out de un proceso, ver logs. Esto lo que hace es que llama al chisel que ve la escritura en procesos, pero asumiendo que los ficheros se llaman algo log. Conexiones, llamadas al sistema de red lentas, hicieron uno hasta para detectar cuando alguien te hacía un shell shock. Bueno, obviamente está también absorbiendo utilidades de LSOF, Nestat, etcétera. Por ejemplo, para ver el del espectrogram, obviamente no se ve bonito, porque tal. Pero aquí podéis ver la latencia de las llamadas al sistema como en un heatmap. Esto mola a alguna gente, a mí, lo siento. A ver qué otro así interesante puedo mostrar rápido. Vamos a ver el de bottlenecks. Por ejemplo, digamos, Squid, que es que yo tengo un proxy, que es el que está aquí en la línea esta de aquí. Él llamó el ePull wait, esto de la entrada de la flecha es la entrada, y respondió esto un segundo después. Obviamente, en esto no tiene mucho sentido verlo porque es el funcionamiento normal, pero quizás si hacen un write a disco y tarda mucho, esto se los mostrará. Volvemos a lo que estábamos. Otra opción también que existe es que podés escribir vuestras propias herramientas, que a veces es necesario porque nadie se ha dado con lo que os estáis enfrentando. Y bueno, de aquí ya la imaginación es el límite. Hay otras herramientas que no he usado tanto, y por eso las llamo las de la gente grande. Si algún día tengo que usar esto es que definitivamente estaré desesperado o que es algo que amerite la opción nuclear. Y en esto están estas herramientas que ya hacen tracing a nivel de sistema operativo, hacen introspección. Y ya esto está desde dtrace, que es una de las selling points de Solaris. En Linux hay varias, está ftrace, systemtab. También hay una de Red Hat que además permite cambiar el estado del sistema operativo en las llamadas, que no recordaré el nombre. También está EBFP, creo que se llama, etc. O sea, esto ya es para ver cosas interesantes. Esta es la parte donde voy un momentito y tomo agua. Bueno, llegó el momento de las historias divertidas. Estas historias no son tan recientes, pero valen la pena. Os comento el primer caso divertido, estaba montando un servidor de correo. Pasa lo típico que el servidor de correo no arranca y el log no te dice nada interesante, solo te dice error. Gracias. Una cosa que usualmente uno aprende por experiencia en Unix o en Linux en particular es que muchos errores de las aplicaciones es que no tienen los permisos que es. Eso también lo sabes porque en lo posible tú evitas ejecutar servicios como root, porque eso no es buena idea.
Si los haces como root, este tipo de cosas pasan como desapercibidas. Otra cosa es que te documentas y sabes que Podfix está dividido en varios procesos, detalles de implementación, pero obviamente hay que saber lo que te estás metiendo. En aquel tiempo no existía sysdig y lo de los logs no te decía nada de permisos y tú dices, nada, ese trace con este tío. Obviamente esto lo lanzabas con init y en aquel tiempo no se me había ocurrido que podía haberlo lanzado en foreground, como cosas que uno aprende. Entonces cambias el script de inicio para que llame el servicio pero con ese trace adelante. Obviamente esto generó un montón de ficheros con PIDs y con grep al final lo que tuve que hacer es buscar los sitios donde hubiera error. En uno de esos procesos ves que un open a var spool podfix dice que no lo pudo hacer porque los permisos eran inválidos. El típico no access. Muy bien. ¿Qué hacemos? Instalamos podfix en otra máquina donde sí servía y comparamos los permisos del directorio. Ya con eso se los ponemos y es la hipótesis, si es esto, si le pongo los permisos que son, servirá. Obviamente se los cambiamos y sirve. O sea, victoria. Caso divertido. Una aplicación en el trabajo no funciona, es una aplicación web. Pasa lo típico que le preguntas a los desarrolladores dónde guardan los logs y no saben qué es eso. Por experiencia, comentando lo de Unix, lo típico, casi todo en Unix es un fichero. O sea, interactúas con él mediante opens, reads and writes. Así que pensamos, vamos a buscar qué ficheros tiene abiertos la aplicación. Obviamente antes revisamos en barlog, que es el sitio estándar según el file hierarchy estándar donde deberías guardar los logs, pero no están ahí. Una opción que también había era que usaran syslog, pero cuando mencionas syslog y te dicen que no saben qué es eso, casi que lo descartas porque dices, no sabrán. Así que ¿qué hacemos? Buscamos con ps y con grep los procesos de la aplicación y les lanzamos un lsoft para ver qué ficheros tienen abiertos. Entre ellos obviamente estará abierto el binario, las conexiones de red y donde está escribiendo. Obviamente vemos qué ficheros está escribiendo y vemos que escribe en TMP algo aleatorio. Nos atrevemos y abrimos uno de estos TMP, una cadena aleatorio, y es el log de la aplicación. Ya con el log sabes cuál es el problema de la aplicación y lo arreglas. Aquí la tarea para llevar sería que los logs no se guardaran en TMP. A veces he pensado en hacer demonios que se llamen destruye TMP cada 5 minutos. Tercer caso, una aplicación web que se arrastra. Cuando digo que se arrastra es porque ejecutas el Siege, que es un programa para hacer benchmarking del servidor web y tiene cosas como que abro 5 peticiones por segundo es lo máximo que llego. Dice, conoces que la arquitectura es un frontend web que lo que hace es llamar a un broker y de ese broker además revisa datos de una base de datos. El broker era la parte nueva y además era RabbitMQ y como era la parte nueva y que habías puesto su servidor, era el culpable, eso es culpa del broker. Obviamente, ¿qué es lo primero que haces para demostrar ese tipo de cosas? Es utilizar demostración por contradicción, se llama. Como usábamos Logstash, y Logstash lo había puesto que usara RabbitMQ, hice uno de esos experimentos de, vamos a ver que el broker es lento. Paré todos los consumidores de Logstash, dejé que se acumularan 2 millones de mensajes, y después ejecuté solo un consumidor. Y obviamente los logs se los comía a tasa de 200.000 por segundo, mensajes, en una máquina virtual con 1 GB de memoria RAM y un procesador.
no es el broker, sino iría a 5 por segundo. Otra cosa que sé por experiencia es que usualmente, hasta yo, no sabemos usar bases de datos. Y como la gente ahora es full stack, en teoría, y no sabe DBA, y todo no es SQL. Y no solo eso, sino que sabes que lo que se hace por base de datos usualmente está mal. Entonces, vamos a revisar la base de datos, a ver qué está haciendo. Revisar los queries en esta aplicación era complicado porque era una base de datos que se compartía con un montón de otras aplicaciones. Esto es como Vietnam casi. No podías ver los logs porque era una base de datos que yo le tengo mucho cariño, que por eso le llamo Toy SQL. Así que de un post que leí hace tiempo de la gente de Percona, aprendí, o sea, me vino la inspiración de que con TCP/DAM, si no cifras la conexión a la base de datos, puedes ver los queries, y eso fue lo que hice. Lancé un TCP/DAM capturando el tráfico que tenía la aplicación web con la base de datos, y después lo vi con Wireshark. Ahí fue donde descubrí una cosa muy bonita, y era que la aplicación en todas las queries que hacía, antes de hacer el query, preguntaba por el information esquema de la base de datos. En ese momento es donde vas donde tu desarrollador y le dices que su ORM es una porquería. Cuando le muestras las capturas y te dicen, oh, tienes razón, el ORM no debería estar haciendo eso. Y le quitan esa opción de, por favor, ORM, deja de preguntarle a la base de datos si ha cambiado el esquema, todas las queries, obviamente mejora. Y ya simplemente con ese detalle la aplicación iba 10 veces más rápido. Y todo esto sin más máquinas y hardware, que era la otra cosa que decían, es que lo tienes en muy pocas máquinas. No negocies con terroristas. Esto es terrorismo. Otra historia divertida. La aplicación web que sirve ficheros y dice que no los encuentra. O sea, te da error de 404. Dice, a ver, voy a ir al file system, a ver el log del servidor web, a ver qué se está quejando. Pero no, resulta que los ficheros los servía la aplicación en vez de ponerlos en el file system y lo que los sirviera directamente el servidor web. Alguien pensó que era buena idea que antes pasaran por una aplicación de ese código que yo digo que no está auditado y es horrible y que la gente no subiría a GitHub porque el troleo sería insoportable, casi al bullying. Entonces obviamente descarta el servidor web, no es el problema. Pero la aplicación de estas cosas, caja negra horrible y no iba a leer código PHP asqueroso. Tenía que averiguar dónde estaba buscando, pero como sabréis de estas aplicaciones web, es que usualmente se lanzan múltiples procesos, o hilos según el caso. Cuando se lanzan muchos procesos, usar S3 es infernal, para no decir algo peor. Pero ya en este tiempo estaba Sysdig, gracias al cielo, gracias a esa gente de San Francisco que hizo esto. Entonces piensas, ¿qué haces con Sysdig? Decido, voy a hacer un Sysdig que me diga, le digo, quiero que veas todos los procesos PHP y que además lo que estés accediendo como fichero tenga en algún sitio esto en el nombre. Y además que la acción se abrió. Obviamente haces un chorizaco de filtro con esto, que aquí lo tengo más o menos explicado, que voy a extraerme lo que sea el file system del proceso tal, que esté abriendo ficheros con un nombre similar a X o Y. Ya con esta captura lo que hacemos es ver el nombre, vemos lo que está buscando la aplicación, el nombre que está buscando, con ese nombre lo ponemos en el file system. Vemos que estaba agregándole parámetros al nombre tipo time date y obviamente en el file system no se llama así, por eso no lo conseguía y por eso no servía el fichero. Se corrige esto y se arregla la aplicación. Bueno, antes de pasar a eso, puedo contar uno de hoy. Estaba haciendo
estaba poniendo un servicio que usa rsync, donde un programa, dos programas, digamos bots, uno tiene que subir ficheros y otro tiene que descargarlos. Obviamente no, como tienes que dar cuentas SSH porque tiene que ir la transmisión cifrada, no quería que esas cuentas tuvieran acceso a más nada. Entonces instalo un programa que se llama RSSH. RSSH lo que hace es que le dices al shell del usuario, que es un restricted SSH, puedes decir solo puedo hacer o SSP, rsync o otra cosa más. Y puedes limitarlo a eso. Pues lo pones y ves que una de las opciones es la de meter el proceso en un chroot. Eso mola más todavía porque con la versión original te pones paranoico y tú dices, yo podría hacer un rsync del etc password, descargármelo y de ahí tener un listado de todos los usuarios del sistema y ya pensar otra cosa. En serio, esto de ser mal pensado es malo a veces. Entonces pongo la opción del chroot, la pruebo, no sirve, hago el chroot y obviamente servía, después de repasar después de horas de cómo se hacía un chroot bien, porque con Docker y todo esto te mala costumbre. Cuando ya estás ahí golpeándote porque el log no dice nada, sino no puedo hacer chroot. Dices, vale, vamos a sysdig. Sysdig del proceso SSH, a ver qué está haciendo esto. Entonces lo ejecutas y te dice, fíltrame las llamadas de chroot y muéstrame el usuario que las está haciendo. Observación, chroot solo lo puede hacer root. O sea, chroot a un directorio solo es una llamada que solo root puede hacer. O un proceso que tenga capsys chroot, como se llame. Lo pones y te das cuenta que es que el SSH, cuando te logueas como un usuario, él ya te loguea como ese usuario que no es root. Y como ese usuario era como se estaba tratando de hacer el chroot. Y por eso era que fallaba. Pero nadie en ningún log ponía, soy el usuario tal, yo estoy haciendo chroot. Se decía, no puedo. Muy bien. De ahí, obviamente, investigo más y veo que ya RSSH, que es una aplicación que tiene años sin ser mantenida, pero sirve, obviamente no está actualizada. Y lo que hay que hacer ahora es decirle al SSH que sea él el que haga el chroot mientras está como root. De ahí cambiar el usuario y de ahí llamar al restricted shell. Ese sería el caso 5. Y bueno, ¿cuál es casi que la conclusión de todo esto? Que es que todo lo que he dicho antes son herramientas bien y mal, no voy a decir más porque esa canción de rap no es para todo público. Es que lo importante es pensar, o yo lo llamaría la empatía, que es lo que al final hace que muchas cosas sirvan o no. Arthur Conan Doyle lo puso muy claramente aquí, que es una cita de Sherlock Holmes, que es un error teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se adapten a las teorías en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Es la típica cosa de, dices, esto debe ser por eso, y después todo lo que buscas, vas indirectamente buscando a que te confirme que era eso lo que pasaba. Por eso es que a veces alguien me dice que tiene un problema y lo primero que hago es descartar lo que me dice. Así como ruido. Repitiendo otra vez. Mantener la cabeza fría. Esto de presunción de inocencia es el típico de no busques un culpable una vez, tienes que demostrar que alguien es culpable, no hagáis lo que se hace ahora últimamente en las redes sociales. A veces hay que ser imaginativo en la resolución de problemas. Y bueno, algo que es importante también es que es bueno saber un poco, aunque sea de sistemas operativos, y también conocer la aplicación que estás depurando. Obviamente, si conoces las dos cosas, eres lo máximo y es mucho más fácil resolver problemas. Referencias y créditos, bueno, el mando syscall es porque si usan S3 y compañía, sabrán que la página 2 del manual es la que tiene las llamadas al sistema. El internet, el plural es por un chiste por Bush. Brendan Gregg, que casi que le tengo un altar en casa, creo que es una de las personas que vale la pena seguir y leer los posts que pone. Los de él son duros, eso sí, él sí usa esas herramientas de gente grande,
Más bien hace poco en Netflix sacaron una herramienta que se llama Vector, que lanza un frontend en Node.js en la máquina que tú quieras y se conecta a un servicio que creó Red Hat que se llama Performance Copilot, donde puedes instrumentar el sistema. Se parece mucho a algo que tiene la JVM con el, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre del JMX. Más enlaces de Google Wise, las referencias y créditos. Si alguien tiene alguna pregunta. Ajá. Dime. Si tienes algún proceso que te genera ficheros temporales de rápida creación y destrucción, ¿cómo consigues descubrirlos? Te los destruye, pero ¿que los borra o los borra y los cierra? Los borra y los cierra. O sea, Vale. Era exactamente asible, se ejecutaba, genera los ficheros temporales para trabajar y cuando sale los borra. Y quedan los borra y los borra. Vale, si los borra y los cierra, bueno, empezamos con lo fácil. Si los borra y no los cierra, con el ESOF, jugando con proc, podéis ver los ficheros, porque un fichero no se borra hasta que todos los procesos que lo están accediendo lo cierran. En ese caso, lo que yo haría sería tratar de poner en Ansible quizás una tarea que fuera un sleep para que me diera tiempo y así meterme y ver los ficheros porque el tío no los habrá cerrado aún. Y si no, quizás algo como Sysdig que puedes capturar el contenido, capturar el contenido de lo que está escribiendo y después armarte tú a mano el fichero. Obviamente eso es más complicado. Yo una vez hice algo parecido para depurar un problema de IPsec, pero tenía que armar los paquetes de IPsec que está enviando esa herramienta maravillosa de una compañía famosa de redes que hace una VPN que en Linux funciona no muy bien, perdón por los eufemismos, o sea, sí, igual. Pero por eso, son ideas. El sleep yo lo probaría como... Cuando ya la tarea fallaba y salía directamente. ¿Y no puedes meter un sleep dentro de la tarea? No. ¿Dentro de esa tarea no podrías poner algo... Era un problema que cogía una librería tenía mal el path, y cogía otra librería a otro lado y te metía un problema que tenía que ver. Bueno, esto es lo típico de eso. Tendrías que decirle, captúrame todo lo que de este proceso y después tú ver lo que escribe capturar el buffer y tú ir armándote lo que el tío escribió. Igual que la top, pero para la red. NetOp creo que si mal no recuerdo. Ahora hay varias. NPref. Eso. Te dice las conexiones rápidas que hay en el núcleo. Lo que te hace es como si te pusiera un sniffer realmente y estás viendo de cada proceso Sí. las conexiones que tienes y el ancho banda que consume. Por si sospechas que hay alguna cosa que... o con el stat primero lo que puedes mirar es filtrar por el puerto que tú sabes que tiene. Ya, pero te sale es como puedes revisar cada X segundos. Si vas una conexión muy rápida, no. Capturar. Pero en este momento tienes que iniciar ese proceso, ¿no? No, pero Puedes... si es el web que está escuchando y te están llegando peticiones muy pequeñitas. Ya, pero lo que te decía es que si tú, ese proceso que tienes, ¿vale? En algún momento lo tienes que arrancar. Entonces, si simplemente lo que haces es meterle un raje por encima que desencadene esa llamada para generar esto y tú previamente ya estás cogiendo y estás capturando el momento en que se cree y se descrea, podrías ver alguna actividad. Ahí. ¿Algo más? ¿No? ¿Sigo? Que me quedan 20 segundos. Bueno, sí, ya está hecho. Muchas gracias.